¿Y si te dijera que una mujer predijo eventos que cambiarían México para siempre? ¿Y si te dijera que esas predicciones están a punto de cumplirse en 2026? Lo que estás por escuchar no es ficción. Es la verdad oculta detrás de las visiones de Jeane Dixon, la profeta más famosa del siglo XX, la mujer que predijo la muerte de un presidente y vio el futuro de naciones enteras. Y ahora, sus palabras apuntan directamente hacia México, hacia ti, hacia lo que viene. Jeane Dixon no era una mujer común. Nació con un don. Desde niña veía cosas que otros no podían ver, imágenes del futuro, sombras de lo que vendría. Su madre lo supo desde el primer día. Jeane miraba hacia la nada y describía escenas que aún no habían ocurrido. Veía rostros de personas que aún no existían. Escuchaba voces que le advertían sobre desastres, guerras, tragedias. Y lo más aterrador de todo, siempre tenía razón. En 1945, Jeane Dixon tuvo una visión. Vio a un hombre joven, elegante, de cabello oscuro, entrando a la Casa Blanca. Vio su sonrisa, vio su poder, pero también vio su muerte. Una muerte violenta, una muerte pública, una muerte que destrozaría a una nación. Años después, ese hombre llegó al poder. Su nombre era John F. Kennedy, y en 1963, exactamente como ella lo había predicho, fue asesinado frente al mundo entero. Nadie quiso creerle, pero ella lo vio, lo supo. Y cuando sucedió, el mundo entero quedó en shock. Desde ese momento, Jeane Dixon se convirtió en la vidente más consultada del planeta. Presidentes, líderes mundiales, empresarios millonarios, todos acudían a ella buscando respuestas, buscando saber qué venía, buscando evitar lo inevitable. Pero Dixon nunca prometió esperanza, solo decía la verdad. Y la verdad muchas veces era aterradora. Durante décadas, Jeane Dixon hizo predicciones sobre todo el mundo. Sobre Estados Unidos, sobre Europa, sobre Asia. Pero hubo un lugar del que habló con especial intensidad. Un lugar que vio envuelto en sombras. Un lugar donde el futuro parecía romperse en dos. Ese lugar era México. Dixon habló de México en múltiples ocasiones. Lo vio en sus visiones. Lo sintió en sus huesos. Ella decía que México estaba en un punto de quiebre, que algo grande, algo masivo, algo irreversible estaba por ocurrir. Algo que cambiaría no solo a México, sino a toda América. Y ese algo, según sus palabras, comenzaría a manifestarse con fuerza total en el año 2026. Pero, ¿qué vio exactamente? ¿Qué fue lo que la hizo temblar cuando hablaba de México? ¿Qué secreto escondía en sus palabras? Jeane Dixon nunca hablaba de manera directa. Usaba símbolos, imágenes, fragmentos, como si el futuro fuera un rompecabezas que solo algunos podían armar. Y cuando hablaba de México, su voz cambiaba. Se volvía más grave, más urgente. Decía que veía una tierra partida. Veía agua donde antes había tierra seca. Veía fuego en las montañas. Veía ciudades sumergidas en caos. Veía millones de personas huyendo. Veía fronteras que se cerraban. Veía un país dividido entre el norte y el sur. Veía líderes que caían. Veía poder que se desmoronaba. Veía sombras que avanzaban desde el océano. Y veía una fecha específica. 2026. Esa fecha no era aleatoria. Dixon insistía en que 2026 sería el año donde todo lo que había visto comenzaría a materializarse. El año donde las piezas del rompecabezas encajarían. El año donde México enfrentaría su mayor prueba. Y si miramos lo que está pasando ahora, si observamos las señales, si conectamos los puntos, todo comienza a tener sentido. México está cambiando. Rápido, demasiado rápido. La política está en ebullición. La economía tiembla. Las tensiones sociales crecen cada día. Las fronteras están en crisis. El crimen organizado parece más poderoso que nunca. Las instituciones se debilitan. La confianza en el gobierno se desvanece. Y mientras todo esto sucede, la naturaleza también parece estar enviando mensajes. Terremotos, sequías, inundaciones, incendios. Es como si la tierra misma estuviera inquieta.
como si supiera lo que viene. Jim Dixon hablaba de esto. Hablaba de una convergencia, de eventos que se alinearían, de fuerzas naturales y humanas que chocarían al mismo tiempo. Y decía que cuando eso sucediera, México estaría en el epicentro. Pero había algo más, algo que Dixon mencionaba con miedo, algo que ella llamaba la sombra del norte. Decía que México sería presionado desde el norte, que una fuerza externa, poderosa, implacable, ejercería presión sobre el país, que las relaciones con el vecino del norte se volverían tensas, peligrosas, que México tendría que tomar decisiones difíciles, decisiones que definirían su futuro para siempre. Y aquí estamos, mirando cómo las relaciones entre México y Estados Unidos se vuelven cada vez más complicadas, mirando cómo la migración se convierte en una crisis, mirando cómo las políticas de ambos lados generan fricción, mirando cómo el muro, las deportaciones, las amenazas económicas, todo se intensifica. Justo como ella lo dijo, justo como lo vio. Pero Dixon no solo habló de política, habló de algo más profundo, más espiritual. Decía que México estaba en medio de una batalla invisible, una batalla entre la luz y la oscuridad, entre fuerzas que buscaban elevar al país y fuerzas que buscaban destruirlo. Y según sus visiones, 2026 sería el año donde esa batalla alcanzaría su punto máximo. ¿Qué significa esto? ¿Qué batalla es esa? Dixon nunca lo explicó del todo, pero dejó pistas. Hablaba de corrupción, de traición, de mentiras que se revelarían, de secretos que saldrían a la luz, de líderes que caerían en desgracia, de instituciones que se colapsarían, de un pueblo que despertaría, de una revolución silenciosa, de un cambio que nadie podría detener. Y si miras a México hoy, si observas lo que está sucediendo, verás que todo esto ya está en movimiento. Los escándalos de corrupción salen a la luz cada semana. Los líderes son cuestionados. Las instituciones pierden credibilidad. El pueblo exige cambios. Las protestas crecen. La voz de la gente se hace más fuerte. Es como si algo se estuviera gestando. Algo grande, algo imparable. Jim Dixon también habló de un fenómeno natural. Algo que sacudiría a México en su núcleo. Literalmente, decía que veía la tierra moverse, que veía edificios caer, que veía gente corriendo, que veía ciudades devastadas, que veía el océano invadiendo la tierra, que veía montañas que escupían fuego, y que todo esto sucedería en un periodo corto de tiempo. Un periodo donde la naturaleza parecería conspirar contra la humanidad. México es un país sísmico, está sobre fallas tectónicas, tiene volcanes activos, está expuesto a huracanes, a sequías, a inundaciones. Y en los últimos años, todos estos fenómenos se han intensificado. Los terremotos son más frecuentes, los huracanes son más destructivos, las sequías son más largas, las inundaciones son más devastadoras. Es como si la tierra estuviera despertando, como si estuviera preparándose para algo. Y Dixon lo vio, lo describió, lo advirtió. Decía que 2026 sería un año de catástrofes naturales, un año donde México tendría que enfrentar la furia de la naturaleza. Un año donde miles de personas perderían todo. Un año donde el país tendría que unirse o perecer. Pero aquí viene lo más escalofriante, lo que hace que todo esto sea aún más real. Jim Dixon no solo predijo eventos generales, predijo fechas, predijo lugares, predijo nombres. Y cuando investigas sus escritos, cuando lees sus entrevistas, cuando analizas sus palabras, encuentras algo perturbador. Encuentras que mencionó el año 2026 de manera específica en relación con México. No fue una coincidencia, no fue un error, fue una advertencia deliberada. Dixon decía que 2026 sería el año donde la máscara caería. El año donde la verdad saldría a la luz. El año donde los ciegos verían. El año donde los sordos escucharían. El año donde todo lo oculto se revelaría. Y cuando usaba estas palabras, siempre miraba hacia el sur. Siempre mencionaba a México. Siempre hablaba de transformación, de crisis, de renacimiento.
Pero ¿estamos realmente listos para lo que viene? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que ella vio? ¿O vamos a ignorar las señales hasta que sea demasiado tarde? Jeane Dixon no era perfecta. Algunas de sus predicciones no se cumplieron. Algunos de sus vaticinios fueron vagos. Pero cuando se trataba de eventos grandes, de momentos decisivos en la historia, su precisión era inquietante. Y cuando hablaba con tanta insistencia sobre México y 2026, no podemos simplemente descartarlo. No cuando todo lo que está sucediendo parece alinearse con sus palabras. Hay quienes dicen que las profecías son solo interpretaciones. ¿Qué podemos hacer que cualquier cosa encaje con cualquier predicción? Y tal vez tengan razón. Tal vez estamos viendo patrones donde no los hay. Tal vez estamos conectando puntos que no deberían estar conectados. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente estamos al borde de algo masivo? ¿Y si Jeane Dixon realmente vio el futuro de México? ¿Y si 2026 es realmente el año que ella dijo que sería? Piénsalo, mira a tu alrededor. Mira lo que está pasando en México ahora mismo. Mira la tensión política. Mira la crisis económica. Mira el crimen. Mira la corrupción. Mira la migración. Mira los desastres naturales. Mira la división social. Mira el miedo. Mira la incertidumbre. Todo está ahí. Todo está sucediendo, justo como ella lo describió, y ahora imagina que todo esto se intensifica, que se acelera, que explota en 2026. Imagina un terremoto masivo que destruye ciudades enteras. Imagina un huracán que devasta la costa. Imagina una crisis política que paraliza al país. Imagina una revolución que cambia todo. Imagina millones de personas huyendo. Imagina fronteras cerradas. Imagina el caos, el pánico, la desesperación. ¿Parece exagerado? Tal vez. Pero Jeane Dixon no era conocida por exagerar. Era conocida por decir la verdad, por ver lo que otros no podían ver, por advertir sobre lo inevitable. Y si sus palabras sobre México son ciertas, entonces estamos a solo meses de algo que cambiará todo. Pero no todo en las visiones de Dixon era oscuro. Ella también hablaba de esperanza, de renacimiento, de transformación. Decía que después de la crisis vendría algo nuevo, algo mejor. Decía que México tenía el potencial de convertirse en una luz para el mundo, pero solo si pasaba por el fuego, solo si enfrentaba sus demonios, solo si se transformaba desde adentro. Ella hablaba de un nuevo México, un México que surgiría de las cenizas. Un México que habría aprendido de sus errores. Un México que habría superado su pasado. Un México unido, fuerte, libre. Pero para llegar a ese punto primero tenía que pasar por la tormenta. Y esa tormenta, según Dixon, comenzaría en 2026. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo enfrentamos lo que viene? Jeane Dixon decía que el conocimiento era poder. Que saber lo que viene te da una ventaja, te permite prepararte, te permite proteger a los tuyos, te permite tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde. Y por eso ella compartía sus visiones, no para crear miedo, sino para crear conciencia, para despertar a la gente, para que no fueran sorprendidos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, despertando, creando conciencia, compartiendo lo que ella vio. Porque si Jeane Dixon tenía razón, si sus predicciones sobre México son ciertas, entonces necesitamos estar listos. Necesitamos estar preparados. Necesitamos estar unidos. Pero hay algo más que Dixon mencionaba, algo que pocos conocen. Ella hablaba de una figura, un líder, alguien que surgiría en México durante este tiempo de crisis, alguien que tendría el poder de cambiar el rumbo, alguien carismático, poderoso, convincente, pero Dixon advertía que esta figura sería ambigua, que podría ser tanto un salvador como un destructor, que México tendría que elegir con cuidado, que no todo lo que brilla es oro, que no toda salvación es genuina. Decía que este líder emergerá justo cuando todo parezca perdido, justo cuando el pueblo esté desesperado, justo cuando busquen respuestas, y que su ascenso será rápido, meteórico, inesperado, y que México tendría que decidir si seguirlo o resistirlo.
porque de esa decisión dependería el futuro del país. Ya ha aparecido este líder. ¿Está entre nosotros o aún está por venir? No lo sabemos. Pero las palabras de Dixon nos obligan a estar atentos, a no seguir ciegamente, a cuestionar, a analizar, a pensar por nosotros mismos. Y es que este es el verdadero mensaje detrás de las predicciones de Jeane Dixon. No se trata solo de advertir sobre desastres, se trata de empoderar, de dar a la gente la información para que puedan tomar sus propias decisiones, para que puedan protegerse, para que puedan actuar, porque el futuro no está escrito en piedra. Incluso las profecías pueden cambiar. Incluso lo que parece inevitable puede ser evitado. Pero solo si actuamos, solo si nos preparamos, solo si tomamos conciencia. México está en una encrucijada. Eso es innegable. Todos lo sienten, todos lo saben. Hay una tensión en el aire, una sensación de que algo está por suceder, de que estamos al borde de algo grande. Y las palabras de Jeane Dixon solo confirman lo que muchos ya sienten en sus corazones. 2026 está a la vuelta de la esquina. Los meses pasan rápido. Y si ella tenía razón, si realmente vio lo que viene, entonces debemos estar listos. Debemos estar preparados física, mental y espiritualmente. Prepárate físicamente. Ten provisiones. Ten un plan de emergencia. Ten una ruta de escape si la necesitas. Protege a tu familia. Protege a tus seres queridos. Prepárate mentalmente. No te dejes llevar por el pánico. Mantén la calma. Mantén la claridad. Piensa antes de actuar. No creas todo lo que escuchas. Investiga, analiza, cuestiona. Prepárate espiritualmente. Conéctate con algo mayor que tú mismo. Encuentra tu centro. Encuentra tu paz. Porque en tiempos de caos, la paz interior es tu mayor fortaleza. Y sobre todo, mantente informado. Mantente despierto. Mantente consciente. Porque el conocimiento es poder. Y en tiempos de incertidumbre, el conocimiento puede ser la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Las predicciones de Jeane Dixon sobre México para 2026 no son solo palabras, son advertencias, son llamados de atención, son oportunidades para prepararnos, para cambiar el rumbo, para evitar lo peor, o al menos para estar listos cuando llegue. Ella vio algo grande, algo aterrador, algo inevitable, y nos lo dijo años antes de que sucediera. Décadas antes de que estuviéramos aquí, al borde del abismo, mirando hacia el futuro con miedo y esperanza. Y ahora es nuestra responsabilidad, nuestra decisión, nuestra elección. ¿Vamos a ignorar las señales? ¿Vamos a cerrar los ojos y esperar lo mejor? No, vamos a actuar. ¿Vamos a prepararnos? ¿Vamos a tomar el control de nuestro destino? Porque ese es el verdadero poder de las profecías. No están escritas para asustarnos. Están escritas para empoderarnos, para darnos la oportunidad de cambiar el resultado, para darnos la ventaja del conocimiento. Jeane Dixon vio muchas cosas en su vida. Vio presidentes morir, vio guerras comenzar, vio naciones caer, vio desastres naturales, vio crisis globales. Y tenía razón más veces de las que estaba equivocada. Así que cuando habló de México con tanta insistencia, cuando mencionó 2026 de manera tan específica, cuando describió crisis, transformación y renacimiento, no podemos simplemente ignorarlo. Tal vez todo esto suene dramático, tal vez suene exagerado, tal vez suene imposible. Pero hace unos años, una pandemia global sonaba imposible. Un colapso económico mundial sonaba imposible. Guerras en Europa sonaban imposibles. Y sin embargo, todo sucedió. Todo fue real. Todo cambió el mundo. Así que cuando alguien como Jeane Dixon, alguien con un historial comprobado de predicciones precisas, habla sobre México y 2026, debemos escuchar. Debemos prestar atención. Debemos tomar acción. El tiempo corre. Los meses pasan. Y 2026 está más cerca de lo que crees. Y cuando llegue, cuando todo lo que ella predijo comience a suceder, estarás listo. ¿Estarás preparado? ¿O te arrepentirás de no haber escuchado? Porque este no es solo un video sobre profecías, no es solo entretenimiento, no es solo curiosidad,
Es una advertencia real, una llamada de atención real, una oportunidad real para prepararte para lo que viene. México está cambiando. El mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con él. Debemos adaptarnos, debemos evolucionar, debemos despertar. Jeane Dixon dedicó su vida a advertir a la humanidad sobre lo que venía, sobre los peligros, sobre las oportunidades, sobre las decisiones que debíamos tomar. Y ahora, desde más allá de la tumba, sus palabras resuenan más fuerte que nunca. Sus advertencias sobre México y 2026 no son solo historia, son el presente, son el futuro, son la realidad que estamos a punto de vivir. Y cuando ese día llegue, cuando todo comience a desarrollarse tal como ella lo describió, recordarás este momento, recordarás estas palabras, recordarás que fuiste advertido, que tuviste la oportunidad de prepararte, que tuviste la información. Y esperemos que también recuerdes que actuaste, que te preparaste, que protegiste a los tuyos, que hiciste lo correcto, porque al final las profecías no se tratan de fatalismo, no se tratan de resignación, se tratan de preparación, se tratan de conciencia, se tratan de darnos el poder de cambiar nuestro destino, de tomar el control, de ser los arquitectos de nuestro propio futuro. México tiene un futuro brillante, a pesar de todo, a pesar de las crisis, a pesar de los desafíos, pero ese futuro solo se alcanzará si enfrentamos la tormenta, si pasamos por el fuego, si nos transformamos. Y 2026, según Jeane Dixon, es el comienzo de esa transformación. Así que prepárate, mantente alerta, mantente informado, mantente fuerte, porque lo que viene no será fácil, pero será necesario. Y del otro lado de la tormenta hay esperanza, hay luz, hay un nuevo comienzo. Jeane Dixon lo vio, lo sintió, lo supo, y ahora tú también lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? ¿Vas a actuar o vas a esperar? El reloj avanza, los días pasan, y 2026 se acerca cada vez más, y con él todo lo que Jeane Dixon predijo para México, todo lo que advirtió, todo lo que vio en sus visiones. La profecía está en movimiento. Los eventos se están alineando. Las señales están en todas partes. Y ahora es tu decisión, tu responsabilidad, tu momento. Porque cuando la historia se escriba, cuando miremos hacia atrás, a este momento, a este año, a esta época, diremos que hubo advertencias, que hubo señales, que hubo profecías, y que algunos escucharon, algunos se prepararon, algunos actuaron, y otros no. ¿De qué lado estarás tú? Las palabras de Jeane Dixon sobre México y 2026 son claras, son directas, son aterradoras, pero también son una oportunidad para despertar, para cambiar, para prepararse, para transformarse. Y esa transformación comienza ahora, no mañana, no el próximo año, ahora, en este momento, con esta información, con este conocimiento, con esta conciencia, porque el futuro no espera, el futuro no se detiene, el futuro viene, quieras o no, estés listo o no, y es mejor estar preparado que ser sorprendido. Jeane Dixon dedicó su vida a preparar a la humanidad, a advertirnos, a empoderarnos, y sus palabras sobre México son su último regalo, su última advertencia, su último intento de ayudarnos a evitar el desastre, o al menos a estar listos cuando llegue. Y ahora depende de nosotros, de ti, de cada uno de nosotros, escuchar, actuar, prepararse, protegerse, y cuando 2026 llegue, estar listos para enfrentar lo que sea que venga, porque México es fuerte, México es resiliente, México ha sobrevivido a crisis antes, y sobrevivirá a esta también, pero solo si estamos preparados, solo si estamos unidos, solo si actuamos ahora. La profecía está en tus manos, el futuro está en tus manos, y lo que hagas en los próximos meses determinará cómo enfrentarás lo que viene. Así que elige sabiamente, actúa rápido y mantente fuerte, porque la tormenta se acerca, pero también la luz del otro lado. Y México renacerá, más fuerte, más unido, más brillante que nunca. Pero primero debemos pasar por el fuego. Y ese fuego comienza en 2026,
Jean Dixon lo vio todo. Y ahora tú también lo sabes. La pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo compartirás? ¿Te prepararás? ¿Actuarás? ¿O simplemente lo olvidarás? Y seguirás con tu vida como si nada hubiera cambiado, pero algo ha cambiado. Ya lo sabes. Ya no puedes ignorarlo. Ya no puedes fingir que no lo escuchaste. Las palabras de Jean Dixon están ahí, resonando en tu mente, recordándote que el tiempo se acaba, que 2026 está aquí, que México está al borde y que tú tienes que decidir. Decide sabiamente, decide pronto, porque el futuro no espera a nadie y lo que viene, viene rápido. Y cuando llegue, solo los preparados sobrevivirán, solo los conscientes prosperarán, solo los que actuaron hoy estarán listos mañana. Este es el mensaje de Jean Dixon. Esta es su advertencia. Esta es su profecía. Y ahora es tuya. Compártela, difúndela, prepárate. Y cuando 2026 llegue, estarás listo. Estarás fuerte. Estarás preparado para lo que sea que el futuro traiga. Porque México no morirá. México renacerá. Pero primero, debe pasar por la prueba. Y esa prueba comienza ahora, y la pregunta final es, ¿pasarás tú también la prueba? ¿Estarás listo? ¿Sobrevivirás a lo que viene? Solo el tiempo lo dirá. Pero con el conocimiento que ahora tienes, con las advertencias de Jean Dixon resonando en tu mente, con la conciencia de lo que se avecina, tienes una ventaja, tienes poder, tienes la oportunidad de cambiar tu destino. Úsala, no la desperdicies. No la ignores, porque esta oportunidad no volverá. Y cuando 2026 esté aquí, cuando todo lo predicho comience a suceder, será demasiado tarde para prepararse. Será demasiado tarde para actuar. Será demasiado tarde para cambiar. Pero ahora, en este momento, todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza. Todavía hay una oportunidad. Tómala, actúa. Prepárate y enfrenta el futuro con valentía, con fuerza, con conciencia, porque ese es el verdadero legado de Jean Dixon. No el miedo, sino el poder del conocimiento, el poder de la preparación, el poder de la conciencia. E esse poder agora é tuyo. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.